Bueno, creo que estamos. Muy buenas tardes a todos. Aquí el Padre Javier, una vez más, con la catequesis para bárbaros. Antes de largar, vamos a hacer la prueba siempre de sonido, por las dudas, a ver si funciona bien. Buenas tardes a todos. Los últimos que se han conectado, Lourdes Torrejón, bueno, como Josefina Barrera, que me ayuda siempre con el tema de la moderación, un poco de los comentarios. Eh, Mayra Cárdenas, bueno, hay varios que se han conectado últimos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Espérenme que me hidrate un poco antes de comenzar. Mantengo todavía una especie de tipo de gripe o de problema con la voz desde hace un par de semanas, así que un poco de agua con limón. Bien, perfecto. Bueno, gracias a María Rosas que hizo ahí una ayuda económica. Bueno, y el resto. Estamos en la clase número 20. Por las dudas, si llega a haber alguna dificultad con el audio, ya que me está escuchando Josefina, que me avise por las dudas por mensaje. Y el resto perfecto. Bien, vamos a comenzar con una oración entonces. Estamos por el octavo mandamiento, digo yo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el día de la Virgen de los Dolores. Especialmente nos encomendamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, ahora sí entonces estamos en la clase número 20. Impresionante esto. Comenzamos casi 1600, ahora hay de modo habitual unos 800 en las clases. Mucha gente después lo escucha en modo diferido. Así que bueno, para mí es una alegría muy grande porque de las cosas más lindas que un sacerdote tiene es, primero, claramente confeccionar los sacramentos, o sea, hacer bajar a, a Dios del cielo a la tierra por medio del canal habitual que son los sacramentos. El modo ordinario de llegar al cielo es la recepción de los sacramentos como nuestro Señor Jesucristo lo dejó. Pero de las cosas también más lindas que hay, aparte de poder administrar sacramentos, es el hecho de poder compartir la fe, compartir lo que uno ha recibido. Y en serio lo digo, tanto para los niños como para los más grandes, de las cosas más lindas es el dar catecismo. Si ninguno de ustedes alguna vez tuvo esa experiencia, gracias por los que ayudan, los que felicitan por el cumpleaños del 12 de septiembre pasado, Día del Dulce Nombre de María, les agradezco. Y bueno, pero decía que una de las cosas más lindas que un sacerdote tiene, o de un laico también lo mismo, es poder transmitir o comunicar un poco el misterio de nuestra fe. Realmente, si nunca lo hicieron, ya sea de modo oficial en una parroquia, en un colegio, lo que sea, al menos de modo extraoficial, ¿no? Como en esa iglesia doméstica que es la familia, es algo realmente muy, muy regocijante. Bien, entonces ahora estamos en el capítulo, en la clase número 20 de estas 30 clases que nos impusimos de esta catequesis para bárbaros. Y estamos llegando ya prácticamente al final. Estamos terminando con los mandamientos y Dios mediante las últimas clases que nos queden, vamos a ver los preceptos de la iglesia, los sacramentos. Bien. Hoy toca el octavo mandamiento, por las dudas para que vean que me aprendo los mandamientos de memoria, como creo que ustedes también los están aprendiendo. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es no tomar su santo nombre en vano. El tercero es santificar las fiestas. El cuarto, honrar padre y madre. Quinto mandamiento, no matar. Sexto mandamiento, no cometer actos impuros o no fornicar. Séptimo mandamiento, que vimos la clase pasada, no hurtar o no robar. Y octavo mandamiento es no levantar falso testimonio ni mentir. ¿Dónde se encuentra esto? Nos vamos al Antiguo Testamento, de vuelta a la Biblia, capítulo número 20. Estamos de vuelta con el capítulo número 20, siempre el libro del Éxodo, versículo 16. Éxodo 20, 16.
No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el mandamiento de la ley de Dios, que Dios nuestro Señor le deja a Moisés. Y nos encontramos con que uno también puede verlo en otros textos de la Escritura. Pero antes de pasar a la Escritura así lisa y llanamente, quería mostrarles por las dudas, a ver si lo encuentro acá. Tan, tan, tan. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Este texto, que lo muestro un poco más grande, perdón, este que está acá, son los mandamientos comentados por el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, que es ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. En una cuaresma del siglo XIII, o sea, Santo Tomás tenía unos 40 años más o menos, o 40 y tantos, él muere a los 49 años, muy jovencito, le piden ir a Nápoles, muy cerca de donde había nacido él, en Aquino, en el castillo de Roca Seca, y él va a predicar en una cuaresma los mandamientos a la gente del pueblo, a la gente sencilla. Y el fruto de esa predicación es este texto que yo lo dejo acá en pantalla, pero ustedes lo pueden encontrar perfectamente en español en internet de modo libre, que son los mandamientos comentados por Santo Tomás de Aquino. Cada mandamiento tiene apenas 4 paginitas, súper, pero súper escriturístico, súper bíblico en esto, va explicando por qué el hecho de no mentir o de no matar o qué implica, ¿no? O sea, amén del catecismo que siempre venimos siguiendo nosotros, obviamente, al principio de las clases de catequesis yo decía que una de las cosas muy buenas para poder tener como soporte a estas clases es el pensamiento de Santo Tomás, directo, no por medio de un manual, sino directamente Santo Tomás en su propia fuente. Y acá tienen el mandamiento, en concreto, octavo mandamiento, que se les ponía en pantalla. Esta es una traducción de Salvador Abascal, si no me equivoco, ¿sí? Al español, bastante buena, que se encuentra en internet de vuelta muy, pero muy fácilmente conseguible, ¿no? Si no me equivoco, este texto lo saqué de la página traditio.org. Traditio.org. Muy bien. Bien, vamos al octavo mandamiento. Como todo mandamiento, manda o prohíbe, ¿no? O manda y prohíbe al mismo tiempo. Este octavo mandamiento nos manda en concreto a decir siempre la verdad y evitar siempre la mentira. Y lo vamos a decir acá de entrada y rápidamente y de golpe. No hay ningún tipo de mentira piadosa. Bueno, es una mentirita, padre, una pequeña mentira. No, no, no. O es mentira o no es mentira. Y si es mentira, sea una mentira grande, una mentira pequeña, una mentira piadosa, es siempre mentira. Y por lo tanto va contra el octavo mandamiento. Vamos a ver ahora muy de a poco este mandamiento para que lo veamos con tranquilidad. Bien, ¿cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento de la ley de Dios entonces es: no darás falso testimonio contra tu prójimo ni mentir. Se desprende del capítulo 20, versículo 16 de Éxodo que recién leímos, ¿sí? Bien, y la mentira, en concreto, propiamente dicha, consiste en decir una falsedad, o sea, algo que es contrario a la verdad, con intención de engañar. Es decir, no constituye una mentira, propiamente hablando, si yo digo algo falso sin intención de engañar. Por ejemplo, cuando hago una broma. Podrá ser en todo caso si es una broma de mal gusto o que intenta quitarle la fama al otro o, o atentar contra la virtud de la caridad, entonces no será un pecado contra la veracidad, sino más bien contra la caridad. Pero entonces es importante este punto. La mentira, entonces, es decir una falsedad con intención de engañar al prójimo, es decir, con intención de inducir a error al que tiene derecho a conocer la verdad. Importante esta última parte, ¿no? A quien tiene derecho a conocer la verdad. Uno podrá decir de modo genérico, todo el mundo tiene derecho a conocer la verdad. ¿Por qué razón? Por la razón que Santo Tomás de Aquino, voy a poner acá el texto a ver si no lo perdí, acá está. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay que hablar siempre con la verdad? Santo Tomás lo pone, porque atenta sino contra la virtud de la justicia, aquella virtud cardinal que nos hace darle a cada uno lo que le es debido, lo que es propio, lo que es su derecho.
Por ejemplo, Santo Tomás en este texto que recién le citaba, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Con esta prohibición se prohíbe toda mentira. Cita el texto de la Escritura, guárdate de proferir mentira alguna porque el acostumbrarse a eso no es bueno. Y acá pone razones Santo Tomás de por qué entonces no es bueno la mentira o cuál es la razón de conveniencia por la cual no está bien mentir. No hablarás contra tu prójimo. Entonces, la primera razón es porque por la semejanza con el demonio. Fíjense qué importante. Santo Tomás comienza siempre con lo más fuerte, teológico. El mentiroso se hace hijo del demonio, porque por sus palabras se conoce de qué región y patria es un hombre. Porque tu misma lengua o tu misma habla te da a conocer como se habla en Mateo 73. Algunos hombres así entonces son del linaje del diablo y son llamados hijos del diablo. Hay una frase, una palabra, perdón, muy fuerte en la lengua guaranítica. La voy a decir sin ninguna intención de decir malas palabras, ¿no? Pero ñamembuí o ñamembí, ¿no? Que es hijo del demonio y a veces tiene una acepción todavía mucho más fuerte. Si a un paraguayo no le dice esa palabra, estás en el horno. Yo que viví en la provincia de Misiones, en Argentina, al ladito de Paraguay, y mi padre, mi abuela, misioneros, algunas palabritas de guaraní conozco, y esta es de la peor palabra que le pueden decir a un paraguayo, ¿no? Hijo del diablo prácticamente, ¿no? Y peor todavía, ¿no? A saber, los que dicen mentiras son como hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso y el padre de la mentira, como se dice en San Juan, capítulo 8, versículo 44. Si uno se va al Evangelio de San Juan 8:44, el diablo es homicida, es mentiroso desde el principio, ¿no? El padre de la mentira. Él mintió, se ve en Génesis 3:4. Les dijo, de ningún modo moriréis, les dijo la serpiente a Adán y Eva. Lo vimos al principio, ¿no? Otros son hijos de Dios los que dicen la verdad porque Dios es la verdad. Ego sum via veritas et vita. ¿Se acuerdan del texto, no? ¿No? ¿Qué es la verdad? ¿No? Fíjense el escepticismo de Pilato, ¿no? Quides veritas. ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato, ¿no? Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, dice Jesús, ¿no? Y nuestro Señor va a decir mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Santo Tomás va al hueso, digamos, a lo más importante. Quien dice mentiras, entonces, cosas falsas con intención de engañar a quien tiene derecho de conocerla. Resumidamente, quien dice mentiras no es hijo de Dios estrictamente, sino que no es hijo de la verdad, quiero decir, porque él es la verdad, sino que es hijo del demonio, el padre de la mentira. Se lo llama así. Muy importante este tema. Bien, entonces, Santo Tomás. Primera cosa, ¿por qué no decir mentiras? Porque nos hace semejantes al demonio, ¿sí? Segunda cosa, por la disolución de la sociedad, dice Santo Tomás, ¿no? En efecto, dice, los hombres viven juntos, cosa que no podría ser si entre sí no se dijesen la verdad. ¿Por qué? ¿Y por qué no existiría la verdad? Perdón, ¿por qué no? ¿Por qué se rompería la sociedad si todos mintiésemos? ¿Por qué pasaría como aquella fábula famosa o cuento, más que fábula, del pastorcito mentiroso, que a uno le contaban cuando era chico? El pastorcito siempre para molestar a sus amigos decía, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Entonces todos venían corriendo y entonces, no, mentiras, 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 ¿no? Segunda vez, viene el lobo, viene el lobo. Entonces todos acudían a tratar de ayudar a este pastor. No, mentiras, mentiras, mentiras. Tres veces, viene el lobo, viene el lobo. Entonces todos corrían a ayudar al pastorcito. Es mentira, es mentira. Hasta que una vez vino el lobo. Y entonces, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Todos dijeron, no, este tipo nos está mintiendo. O sea, ya no podemos poner nuestra confianza en él. Hemos perdido la confianza en él. Por lo tanto, no podemos juntarnos con él. Bien, la mentira es factor de disolución, es factor de división. Rompe la comunidad o rompe la unidad social, ¿no? Por eso San Pablo va a decir en la carta de los Efesios, recuerda a Santo Tomás, Efesios 4:25, despojándoos de la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, porque todos somos miembros unos de otros. De vuelta, el tema del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces, si una mano no hace lo que tiene que hacer y golpea el rostro y no está cumpliendo
con su función, que es en todo caso cuidar el cuerpo, acercarle alimentos, limpiarlo. Entonces se rompe la concordia, podríamos decir, la concordia. Esto es de orden natural, por cierto, ¿no? Esto cuando uno habla con una persona que no tiene catecismo, no tiene fe, y dice, bueno, no, pero la iglesia inventa los mandamientos, qué sé yo, nada. Primero, ¿te gusta que te mientan? No, no me gusta. No mientas. ¿Te gusta que te roben? No, no robes. ¿Te gusta que te quiten tu esposa, tu marido? No. Entonces no desees la mujer o el varón de tu prójimo. ¿Te gusta que te maten? No. Fíjense, los mandamientos, sí, están escritos en tablas de piedra por la dureza del corazón de los judíos, es cierto, pero también están escritos, si uno se pone a verlos, en el corazón del hombre. Algunos son más fáciles de deducir y otros más complicados, es cierto, ¿no? Como vimos cuando vimos el tema del sexto mandamiento. ¿Cuál es la razón por la cual yo, si amo a mi novia, entonces no puedo acostarme con ella todavía hasta que no me caso por la iglesia? Y bueno, por todo lo que implica, aparte del mandamiento, por la conveniencia de que puede salir el fruto de todo eso, que puede ser la vida, de que a su vez no he dado el sí definitivo, de que a su vez se rompería el orden social si yo ando siendo un picaflor con una, con otro, con otra. No. O sea, uno puede analizar los mandamientos desde el punto de vista racional. No es, Dios es fuente de verdad, por lo tanto no va en contra de la verdad. Dios es fuente también de la misma razón, de la misma inteligencia, por eso no puede nunca fe y razón en contraposición. ¿Mm? Bien, entonces, Santo Tomás plantea las razones de conveniencia, porque se rompería la concordia, la unidad social. Tercera razón por la cual la mentira está mal, ¿no? Por la pérdida de la fama. Al que acostumbra a mentir, no se le cree más, aunque a veces diga la verdad. Está buenísimo esto, dice Santo Tomás. El que, al que acostumbra a mentir, no se le cree más. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a mentir, entonces, aunque diga una verdad, ya no le creo. Eclesiástico 34, Eclesiastés, ¿qué se puede purificar con lo que es inmundo? Y el mentiroso, ¿qué verdad puede decir? Bien, cuarta y última, por la perdición del alma, ¿no? Dice, en efecto, el hombre mentiroso da muerte a su alma. Sabiduría 1:11, la boca mentirosa da muerte al alma. Salmo 5, tú perderás a todos los que hablan mentira. De lo cual se desprende que la mentira siempre es pecado. Bien, sigamos entonces un poco más. Mentira consiste en decir una falsedad con intención de engañar para inducir al error a quien tiene derecho a esto. Y la gravedad de la mentira o la levedad de la mentira se va a medir por la naturaleza de la verdad conculcada o se va a medir por la gravedad o, o- o- o levedad de aquello que yo he destruido o que he dañado. Bien, por eso, por las circunstancias, por las intenciones del que la comete, por los daños padecidos por lo que se resulta perjudicado. Por eso es que la mentira puede ser pecado mortal o pecado venial según las circunstancias. Y esto no es una especie de relativismo moral. Ojo con este tema, ¿eh? Así como cuando vemos el tema de no robar, no es lo mismo robar una moneda de, no sé, de un centavo que robar, no sé, el jornal de una persona por día o por mes, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo robarle a Soros, ¿no?, que robarle a un pobre. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, en esto juega, fíjense que no es una especie de fijismo jansenista o rigorista, no, no. Esto se llama aplicar la inteligencia de vuelta a las cuestiones de fe. Teología, en este caso, moral. Bien, em, la mentira es una lesión contra la verdad, ¿sí? Bien, y hay una suerte de textos, proverbios, ya que uno quiere buscar en la Biblia. Yo ahora no voy a leerlos todos para no perder demasiado tiempo. Proverbios 12:22, abominación para Dios son los labios mentirosos. Juan 8:44, el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Apocalipsis 22:15, fuera los homicidas, idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Bien,
De hecho, tan importante es este tema que en las lenguas semíticas, en la lengua de nuestro Señor Jesucristo, en el arameo, en el hebreo, se habla más bien de más que conocer la verdad, es hacer la verdad. ¿Mm? Uno tiene que hacerse uno con la verdad. Por eso una persona veraz es una persona que habla de modo habitual con la verdad. ¿Mm? ¿Cuáles son los pecados relacionados con la mentira? Por las dudas. Voy a mencionarlos y después voy a hacer algunas salvedades, ¿no? La falsificación, la simulación, la hipocresía y la mentira doctrinal o la mentira también incluso periodística. Pero antes de pasar a eso, quiero volver de vuelta a la definición para que nos quede muy en claro. Decir verdad, entonces, es proferir o decir una falsedad con intención de engañar, ¿m? Para inducir al error a quien tiene derecho a conocer la verdad. ¿Y por qué? Porque la virtud que regula la, em, el modo en que uno comunica la verdad, dijimos recién, es la virtud cardinal de la justicia. ¿M? Cada uno tiene derecho a que se le diga la verdad porque la naturaleza del hombre está hecha para la verdad. Pero aunque uno tenga un derecho de modo genérico a conocer la verdad, hay ciertas verdades que no es conveniente que uno conozca siempre, en todo lugar, a toda hora o de boca de quien sea. Pongo un ejemplo. Si, si viene una chica, sobre todo por esto un chico, lo mío, pero perdónenme el machismo. Si viene una chica que está intentando hacer dieta porque quiere bajar de peso, ¿no? Y pobre, se está esforzando un montón y bueno, está haciendo un esfuerzo enorme, haciendo un ayuno terapéutico o una dieta, qué sé yo, vegana o cualquier cosa que a uno se le ocurra. Y se ha esforzado durante 2 meses haciendo un ayuno así. Y bajó 2 kilos, pobrecita, ¿no? O no, o quedó igual. Y va y frente a una amiga o un amigo le dice, ay, ¿cómo me ves? ¿Te parece que estoy, cómo estoy? Y le dice, la verdad que sos una gorda que no bajaste nada, lo lamento mucho. Le rompes el corazón a la persona. ¿Y cómo hago para no mentirle entonces? Bueno, es que no hace falta que yo le mienta. Uno le puede decir, te ves más saludable, te ves mejor, te veo mejor, ¿no? Punto, pero no. Por eso hay verdades que a veces uno puede callar. Uno no está obligado siempre y en todo lugar y en toda circunstancia a decir la verdad. Lo que uno está obligado sí es a no mentir. Otro ejemplo. Si viene esto lo pongo siempre, por las dudas me lo han escuchado algunos, si viene un niño, uno de sus hijos, ¿no? Uno de sus hijos y dice, o sea, la edad de las preguntas, típicas preguntas, ¿no? Vamos a ver, no sé, 7 años, 6 años, no sé. Dice, papá, mamá, este, ¿cómo vienen los hijos al mundo? Y entonces, eh, el papá, porque no quiere mentir, dice, bueno, este, el papá coloca el miembro viril en la vagina de la mujer, después de la eyaculación, los espermatozoides, bla, 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 bla. El chico dice, ¿qué? ¿Qué es eso? No. O sea, ¿por qué? Porque lo que se recibe, decimos en filosofía, se recibe según el modo del recipiente. Y ese recipiente súper inocente, el de un niño de esa edad, no está todavía preparado para recibir las verdades, si queremos, desde el punto de vista biológico, sexual, que implica, sí, la reproducción humana. Entonces uno puede decirlo de otro modo. Bueno, el papá y la mamá se quieren tanto, entonces que el papá le coloca una semillita a la mamá porque se aman mucho, entonces después de un tiempo el bebé nace en la panza de la mamá y después sale por la panza, ¿no? Lo que fuera, no sé, si pensando en voz alta, ¿no? Eh, ¿Pero por qué? Y bueno, porque yo estoy aplicando la virtud de la prudencia, la principal de las virtudes cardinales, a, como mi boca va a decir, la virtud de la veracidad, de la justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. Le corresponde al niño ese saber la verdad. Pero el modo en cómo yo le explico la verdad debe ser graduado por la virtud de la prudencia
O por la virtud de la caridad, como recién decía la chica esta que estaba haciendo la dieta, pobrecita, ¿no? Por lo tanto, esa virtud, y acá voy a colocar el nombre de esa virtud, dependiente de la virtud de la justicia, se llama la virtud de la veracidad. Veracidad es eso, ¿no? Es decir la verdad regulada por la prudencia y por la caridad. ¿Mm? Lo mismo pasa en los ambientes que, voy a poner este ejemplo, ya que estamos en este punto, en ambientes eclesiales. Si yo conozco una persona que se está acercando a la iglesia, en este tiempo turbulento en que vivimos, el mundo es un despiole, bueno, todo lo demás, ¿no? Y de entrada, le digo, hay un problema gigantesco, porque no sabés, con las encíclicas de los papas, los problemas del modernismo, los homosexuales, esto del lobby gay que hay acá, y que los alemanes, y que qué sé yo, y que los sínodos, che, pará, perdón, se me escapó un argentinismo. Yo lo que quiero es ser católico, quiero salvar el alma. O sea, no quiero que me hablen de una dialéctica permanente, una lucha que hay de puja de poderes. Sí, es verdad que todo eso existe, pero lo que se recibe según el modo del recipiente. Ese vaso, ¿está preparado ahora para recibir todo eso? ¿Necesita todo eso? ¿Tiene algún sentido que yo le diga todo eso? O quizás es mucho más sencillo decir, mira, hay un alma espiritual, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hay que salvar el alma, hay unos mandamientos que hay que seguir, hay sacramentos para poder recibir, hay Sagrada Escritura, vida de santos. A eso voy. La virtud de la prudencia, junto con la virtud de la caridad, las reinas de las virtudes morales y teologales, prudencia y caridad, van de la mano y rigen después al resto de las virtudes. Por lo tanto, escupir la verdad, como quien escupe un caramelo, una pastilla, puede incluso ser pecado si yo no lo regulo con la caridad y con la prudencia. Ah, pero yo le dije la verdad, Jesucristo es la verdad, entonces hay que decir la verdad a tiempo y destiempo. Sí, pero nuestro Señor no obraba ni siquiera Él así. A los apóstoles, a los más cercanos, les decía todo por completo. A los discípulos, genéricamente, les hablaba, como dice el Evangelio, no les hablaba sino en parábolas, porque no estaban por completo preparados para recibir todo. Bien, ahora estaba recordando una cuestión litúrgica que antiguamente, incluso los primeros cristianos, los primeros siglos, se iba a la misa, y los que todavía no estaban bautizados, los que estaban los que estaban siendo catequizados, los catecúmenos, se quedaban hasta después del sermón en la misa. Y después se iban, porque no estaban aptos, no estaban dispuestos del todo para ver el misterio veraz, verdaderísimo, que iba a suceder en el altar, que Dios iba a bajar del cielo a la tierra. Entonces, aparte, se retiraban y después regresaban para la bendición final. Bien, no me detengo mucho en esto, un tema apasionante, pero es un tema litúrgico, puramente litúrgico. Bien, por lo tanto, entonces, la verdad debe ser dicha siempre en los ámbitos de la prudencia y de la caridad. Bien, algunos pecados contra este octavo mandamiento, perdón. La falsificación de documentos u otros escritos, una mentira cualificada que por lo general trae graves consecuencias, muchas veces acompañada del pecado de fraude, cuando la falsificación, uno, por ejemplo, me adueño del bien ajeno. La simulación es la mentira que se verifica con los hechos. Por ejemplo, el obrero que ante la mirada de su jefe disimula estar trabajando, pero no está trabajando. No toda simulación, por cierto, es pecado. Es pecado simular una acción mala, por la mentira y por el escándalo que con esta se da al prójimo. Pero no es pecado la simulación cuando se oculta con ella lo que debe permanecer oculto, como un secreto, por ejemplo, o un pecado ya cometido, con el fin de evitar el escándalo al prójimo. Acá va muy, muy de la mano este tema de si el otro tiene derecho o no a saber la verdad en algunos ámbitos. Ahora vamos a verlo enseguida. Tercer modo, la hipocresía. Tenemos un montón de palabras en español para decir hipócrita, ¿no? Hipócrita. Es una simulación muy especial que consiste en aparentar exteriormente lo que yo no soy en realidad. Aparento de modo externo. Aparento ser humilde, aparento ser sabio, aparento ser
puro, aparento ser obediente, pero en la realidad yo no lo soy. Soy un hipócrita, como los fariseos. Se opone a la virtud de la veracidad, y puede ser mortal o venial según sea su objeto, ¿no? Su fin o las circunstancias que lo acompañan. Recordemos, siempre la mentira puede ser leve o grave, pecado mortal o pecado venial, a eso me refiero, depende este triple objeto, en sí mismo lo que se hace, el fin y las circunstancias, que son como las fuentes de la moralidad de todo acto humano, quiero decir. Pongo un ejemplo para que lo vean. Sí, yo soy contador y, y, un, y en la empresa hay que hacer el balance para poder pagar los impuestos y todo lo demás, ¿no? Y entonces, yo habitualmente no me dedico a hacer los balances, se dedica el otro contador de la empresa. Pero, ¿qué sucede? El día que hay que firmar el balance, o hay que, mejor dicho, confeccionar el balance, el otro contador ya dejó firmado el balance, pero ese día no vino y no pudo terminar de hacer los números. Entonces yo, que soy contador, pero no estoy acostumbrado a hacer balances, aprovechando que está la firma de otro contador, me pongo a hacer los números, taca, 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 pongo los números y resulta que se envía eso a la parte impositiva y el mes siguiente nos vienen unos impuestos a la empresa, unos impuestos gigantescos, enormes. Entonces viene el jefe de la empresa y dice, escúchame una cosa, ¿quién fue el estúpido que hizo este balance? Porque puso precios y montos que no existían, que eran mayores, y por lo tanto a partir de ahora vamos a tener que pagar como empresa muchísimos más impuestos de lo que veníamos pagando. Y yo, que fui el que confeccionó el balance, pero que estaba firmado por el otro, dijo, fíjense, fue fulanito, fue Mengano. Lo llaman a fulanito y lo echan del trabajo. Lo dejan sin trabajo. Yo mentí. Por lo tanto, la consecuencia, el objeto fue haber mentido, haber falseado la realidad. Había hecho yo el balance, firmado por el otro, pero yo lo hice. Yo mentí. ¿Cuál fue la consecuencia que engendró? Bueno, la consecuencia fue que a este hombre le hicieron un gravísimo daño. Por lo tanto, ese pecado en mí puede ser claramente mortal, grave. Distinto es si uno, un niño o alguien le dice, ¿has hecho tus tareas para el colegio? Sí, sí, las hice. Y resulta que no hizo nada, ¿no? De hecho, los pecados de los niños habitualmente son los pecados de la mentira. San Juan Bosco siempre decía que a los niños siempre hay que intentar examinar la conciencia en esos dos ámbitos, el de la mentira y el de la obediencia. Así como más adelante, después a los más grandes, también respecto de la obediencia y de la virtud de la pureza. Bien, hipocresía. Por último, la mentira doctrinal o periodística. Tiene una gravedad muy, pero muy particular por ser una especie de mentira cualificada, ¿no? Y sobre todo por la repercusión pública que eso implica. Un predicador, un periodista, de hecho, debería ser así, tiene como su vocación de decir la verdad, de comunicar la verdad, desde el ámbito natural o desde el ámbito sobrenatural. Cuando digo periodístico, me refiero también al ámbito incluso histórico, lo que fuere. Quien falsea la verdad sabiendo, a sabiendas que eso es falso, que eso no es cierto, comete un pecado. Comete un pecado, ¿no? Bien. Y por lo tanto, estamos obligados a una reparación, ¿no? Si yo dije una mentira, en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito periodístico, si yo dije una mentira y el otro siguió creyendo eso y yo después me enteré que eso no era cierto, estoy obligado en conciencia, si yo sabía que era mentira cuando lo dije, totalmente estoy obligado en conciencia a restituir o a reparar esa mentira que yo dije. Distinto es si yo dije algo falso pensando que era verdadero, no es una mentira, no es un pecado, porque mi ignorancia me salva en ese caso, y después me entero que lo que yo creía era falso. No estoy obligado estrictamente para reparar una mentira, en todo caso deberé reparar algo que fue incierto o fue falso, ¿no? Pero no se me imputa a mí como un pecado el haber dicho algo falso cuando yo creía que era verdadero. Bien, ¿ya sigo? Muy bien. Vamos a un punto complicado, muy complicado, que lo voy a decir a propósito para que se conozca. Si, como la definición de mentira es decir la verdad a quien tiene derecho a conocerla, entre otras cosas, es
no decir nada falso a quien tiene el derecho de conocerlos, por cierto. Hay momentos en que hay gente que no tiene derecho a conocer las verdades o alguna verdad. Y por lo tanto yo no estoy tampoco obligado, y a veces digo, como decíamos antes, a veces por prudencia o por caridad, deberé callar la verdad. Yo no podré mentir, no podré decir nada contra la verdad, cierto. Pero no siempre estoy yo obligado a decir la verdad. De hecho, esto en el ámbito hasta jurídico funciona cuando uno es imputado de un delito, a uno le dicen usted, estamos investigando por homicidio, ¿no? En los códigos penales del mundo, quien está obligado a- a un proceso penal no tiene obligación de decir verdad, porque se supone que es un derecho natural que cada uno busca salvar su propia vida o busca salvar su propia libertad. Por eso las declaraciones de los imputados en un juicio no, no son como las declaraciones de los testigos, que sí hacen juramento, decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Cuando uno declara, en lo que se conoce una declaración indagatoria, por ejemplo, como imputado, yo no estoy obligado a decir verdad. No estoy obligado. Bien, perfecto. Pero hay momentos en que, por las circunstancias, se da que uno no está obligado por completo y por lo tanto no solamente es lícito, sino a veces hasta puede llegar a ser obligatorio ocultar la verdad cuando la comunicación de esa verdad pudiese causar un daño a los oyentes o a otras personas. Es decir, si bien uno está obligado a decir la verdad, en algunas circunstancias no está obligado a decir toda la verdad. Y esto suele conocerse en la moral católica como la restricción mental, que nunca hay que aconsejar, pero que yo estoy obligado a menos a decirla, para que se conozca. Bien, entonces, esta restricción mental, voy a lo más importante, o puramente mental, es cuando por las circunstancias el prójimo que me está preguntando y está escuchando mis palabras puede inferir que yo estoy diciéndole algo em, que probablemente no sea exactamente lo cierto. Por ejemplo, pongo, cuando hay una justa causa, pongo un ejemplo. Ustedes saben que los sacerdotes tenemos nosotros, por el oficio sacerdotal, la capacidad de escuchar confesiones. Normalmente un sacerdote escucha confesiones. Y también saben seguramente que el sacerdote, aquello que escuchó en confesión, en vistas del perdón de los pecados, en vistas de la absolución, no si alguien me dice en la confesión, padre, ¿sabe qué? La otra vez le ganó Boca a River, ¿no? Y me lo dice justo en la confesión, ¿no? No, no, porque eso no va en vista, me lo dice de modo accidental, no, 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 eso yo puedo hacer uso de eso. Pero si alguien se confiesa algún pecado o se confiesa de algo que va en vistas a pedir perdón y por tanto a buscar la absolución, el sacerdote, bajo pena de excomunión, debe guardar sigilo sacramental. Como dicen en Estados Unidos, by the way, ya que estamos, recomiendo siempre esta película que se llama Mi secreto me condena. Esa fue la traducción al español. En inglés, una película buenísima, buenísima sobre el tema del secreto de confesión, espectacular, de Sherlock Holmes, por cierto, el que la dirige es I Confess, yo confieso. Búsquenla en internet, es espectacular, incluso para los más chicos. Mi secreto me condena o I Confess, sobre el secreto de confesión. Bueno, si alguien me preguntara, alguno de ustedes se va a confesar con el padre Javier y se confiesa de cualquier cosa, qué sé yo, pongámosle de lo que fuera, de mentir, de mentir o de haber engañado no sé, al jefe o lo que fuere. Y después viene el jefe, ¿no? Y me dice, padre Javier, eh, em, la persona que vino recién, le dijo que me había engañado. Yo tengo que responder esto. No sé, pero padre, usted no puede mentir. ¿Y se confesó de haberme engañado, sí o no? No sé. Yo estoy ahí justamente haciendo lo que se conoce como una restricción mental.
¿Qué quiero decir con ese no sé? Y él puede entender perfectamente esas palabras de mi boca. Que yo no tengo ciencia comunicable para decirle a él si se confesó o no se confesó de eso. Porque el sacerdote no puede descubrir los pecados de otro. ¿Mm? Tal es así que ustedes han escuchado seguramente que ha habido sacerdotes desastrosos, ha habido sacerdotes, este, no sé, malos o lo que fuera, pero difícilmente hayan escuchado ustedes alguna vez que un cura haya revelado un secreto de confesión. Y eso es un motivo, yo siempre lo uso muy apologético, ¿no? Ha habido curas locos, borrachos, lo que sea, ¿no? Pero por lo general nunca uno va a escuchar que un cura haya revelado un secreto de confesión. La verdad que es casi milagroso, ¿no? Bien, entonces, esta restricción mental es obviamente ilícita sin justa causa, porque si bien el prójimo podría descubrir la verdad, si prestara un poco de atención al verdadero significado, sin embargo, ordinariamente no la presta y sufre de un verdadero engaño. Entonces, es sin justa causa siempre es ilícita, ¿no? Pero es lícita con justa causa y proporcionada, porque en tal caso es una especie de aplicación del llamado así en principio moral como el principio del voluntario o del doble efecto, digamos, ¿no? Que yo en realidad estoy buscando una cosa, pero hay un efecto secundario. Creo que algo hemos visto ya la vez pasada. Uno se permite el efecto malo que la otra persona quede como engañada si no está un poco avisada, ¿no? Escuchando bien las palabras de quien las profiere. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si, si a ver, em, algo que pueda ser bien sencillo. Este es un ejemplo bien típico que usamos a veces en moral, ¿no? En un convento real, durante la Segunda Guerra Mundial, un convento habían escondido unos católicos, unas monjitas, ¿no? Entonces esto es una cosa real lo que estoy contando, llegó una tropa de alemanes, ¿no? Y la monja fue a salir al convento de clausura, a la puerta del convento, se para en la puerta del convento, y entonces le dice, hermana, ella tenía refugiados, algunos católicos adentro, se los querían matar, ¿no? Entonces le dicen, hermana, ¿están acá los católicos estos de esta ciudad o de este pueblo que están escondiendo? Me dijeron que se han escondido acá. ¿Usted los tiene acá dentro? ¿Usted los tiene acá? Y ella señalando el piso, dice, acá no están. ¿Mm? ¿Qué hizo? Ella los tenía adentro del convento. Ella dice, acá no están. Si ese soldado alemán hubiese entendido un poco de moral católica, hubiese sabido que la monja me podría estar haciendo una restricción mental, hubiese sido un poco inteligente y hubiese dicho, la monja me está diciendo que acá en el piso que está señalando, no están. Pero si yo hubiese preguntado, ok, hermana, acá no están, pero usted sabe si están dentro del convento, escondiéndose en algún lugar que yo no conozco del convento, o sea, todo bien así, súper con nota a pie de página, muy probablemente la hermana, si no hubiese querido mentir, hay todo un tema de la moral en guerra y todo, que no entro, pero del engaño al enemigo, bueno, quizás uno podría decir, bueno, quizás tenía que haber hecho la verdad, o no, o podría haber salido con otra cosa, pero eso es una típica restricción mental con causa proporcionada, con causa justa, porque ese hombre no tiene derecho a conocer la verdad. Por lo tanto, yo puedo apelar a ese tipo de restricción mental, lo que se conoce como la restricción mental. Bien, ¿por qué habitualmente no se enseña? Bueno, porque es muy fácil que uno se vaya más allá y comience a justificar sus modos de mentir. El principio general, entonces, es que la veracidad es una virtud conexa, hija de la virtud de la justicia, y uno debe siempre decir la verdad, salvo que el otro no tenga derecho a conocerla, pero no puedo mentirle. Bien. Em, Vamos a otros pecados más contra la mentira. El juicio temerario consiste en admitir incluso tácitamente como verdadero, sin tener para esto fundamento suficiente, un defecto moral del prójimo. O sea, yo no sé exactamente bien si aquella persona es o no ladrona, pero yo la califico como ladrona. Fulano de tal es un ladrón, es un ladrón. Yo no sé exactamente si es así, pero cometo un juicio temerario, ¿no? Contrario, la temeridad es un pecado contra la virtud de la fortaleza. La maledicencia consiste en manifestar defectos o faltas de otras personas a quienes lo ignoran, sin una razón objetivamente válida. Hablar con verdades, pero a gente que no conviene que uno se los diga, porque lo puedo escandalizar o por lo que sea,
sin justa causa, obviamente, ¿no? Sin una razón objetivamente válida. Por ejemplo, si mi hijo está, o mi hija, a ver, más fácil, si estoy por contratar a un trabajador que resulta que fue un ladrón, fue eh, es mentiroso y todo, y viene un amigo mío, un empresario amigo mío, me dice, mire, padre, no conviene que lo contrate a fulano porque él trabajó conmigo y nos robó, y nos defraudó, y después nos demandó y bla, 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 bla. Claro, él está hablando en contra de esa persona, pero lo está haciendo con una justa causa. Está haciendo justamente para aconsejar a otro, ¿no? Entonces ahí no habría maledicencia, en todo caso habría consejo, simplemente. La calumnia consiste en dañar la reputación del prójimo afirmando cosas falsas, simplemente, o dando ocasión a juicios falsos respecto del mismo mediante palabras contrarias a la verdad. Eso es calumniar. Bueno, eso es muy fácil, no. El único modo que tengo para corregir es reparando. La verdad que voy a hablar con la persona que dije que mentiras y le dije, ¿sabes qué? Es mentira lo que te dije respecto de fulano. Ok. Otra vez el falso testimonio. Acá sí. Es una afirmación contraria a la verdad sobre el prójimo, una calumnia, pero que es realizada ante un tribunal, sea eclesiástico o sea civil, porque uno está dando testimonio, poniendo su propia palabra y a su vez muchas veces, usando el nombre de Dios para eso, juro por Dios, prometo ante Dios, decir la verdad, ¿no? Bien, si además uno miente bajo juramento, esto es un pecado más específico, que es el pecado de perjurio. Perjurio. Bien. La reparación obliga siempre conciencia a quien lesiona injustamente la fama del prójimo a restituírsela, así como cuando vemos el tema del pecado de robo, hay que restituir lo robado o la cantidad aproximada de lo que uno robó. Bueno, también cuanto antes yo debo restituir la fama al otro si mentí contra él. Es un deber de justicia, muy fuerte, muy fuerte. Tengo un deber incluso grave de reparar. Hay causas que excusan el restituir la fama, por ejemplo, cuando mi difamación no fue efectiva. Por ejemplo, quise quitar la fama a alguien hablando con verdades, por ejemplo, pero el otro no me creyó. Entonces no tengo que restituir nada porque el otro no se hizo eficaz. O, por ejemplo, cuando el daño ya cesó porque se comprobó la falsedad de lo que yo había dicho. Si yo digo, fulano de tal es un borracho y después todo el mundo se dio cuenta que no era borracho, que era un tipo súper bueno, abstemio, todo, se comprobó la falsedad, por lo tanto no hace falta que yo restituya. Por imposibilidad física o moral, porque ya no sé dónde están los oyentes, o quiénes fueron, o ante quiénes fue preferida la mentira. Bien. O porque me perdonó el calumniado, por ejemplo, también puede ser. Bien. Último punto, la mentira y el secreto. Acá vamos a un punto importante, el tema del secreto. Hay por lo menos unos 3 tipos de secretos, de modo genérico. Un secreto que es natural, un secreto que es prometido y un secreto que es confiado. ¿Cuál es un secreto natural? Cuando uno sabe casualmente un hecho oculto. Un secreto que comprende todas las cosas ocultas cuya divulgación pudiera por su naturaleza misma herir aquí y ahora la justicia o la caridad. Secreto natural, que es entonces, por ejemplo, cuando yo me di cuenta de, qué sé yo, no sé, pongámosle este ejemplo concreto, que sin un perjuicio grande contra, contra su familia, em, un marido, pongámosle, o una esposa tiene un mal hábito. Entonces, por ejemplo, tiene un mal hábito que es, qué sé yo, que por cierto, que no perjudica a nadie, y que a su vez no es grave, no es tan grave para él. Por ejemplo, el marido que va una vez por semana a un bar, a una taberna, a tomarse un vaso de cerveza con sus amigos, pero que su esposa no sabe eso. Y yo me enteré todo fortuito. Bien, si yo me doy cuenta que eso no le va a quitar, y a su vez sé que el matrimonio anda más o menos tecleando, anda más o menos mal, si yo me doy cuenta que la verdad que no tiene sentido que divulgue ese secreto, entonces, y que conocido de modo natural, sin que alguien me lo diga, entonces quizás conviene callármelo, porque no perjudica a ningún tercero,
¿no? No es un grave daño tampoco para él. Es una cuestión que entra dentro de la prudencia. Segundo, el secreto prometido. Es el que yo me comprometo a guardar después de conocido cierto hecho o verdad. Se ha prometido guardar después de que yo escuché eso, ¿no? Y obliga, por lo regular, grave o levemente, según la intención de quien promete. No obliga aun cuando hubiera habido juramento de por medio, cuando hay una obligación de revelarlo por la ley, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo conocí algo y me dicen, prométeme que no vas a decir nada, ¿no? Prométeme que no vas a decir nada. Tampoco hay obligación grave de guardarlo, según San Alfonso María Ligorio, cuando no se tiene certeza de haberse obligado a ello. Por ejemplo, la persona que duda si prometió o no mantener el secreto. Voy de vuelta. Me enteré de una cosa, o me contaron algo, y después me dicen, no, prométeme que no lo vas a decir. Bueno, yo no es que estrictamente esté obligado a prometer, porque esto lo he conocido, ¿no? Secreto prometido. Bien. Bien, no obliga entonces aún cuando hubiera habido hasta juramento de por medio, cuando hay obligación de revelarlo por la ley. Por ejemplo, si me comentan que mataron a una persona. Prometeme que no lo vas a decir porque si no te mato o lo que fuera. Estoy coaccionado, ¿no? Si la ley me lo manda, voy a tener que decirlo como testigo, ¿no? Si no, no iré como testigo en todo caso. Secreto confiado, último. Es el que ha sido recibido a condición de haber prometido guardarlo antes de la revelación. Ejemplo típico. Te voy a contar un secreto, pero antes te pido que me prometas que no lo vas a contar. ¿Me prometes que no lo vas a contar? Sí, entonces te cuento el secreto. Perfecto. Bien. Tengo una obligación en conciencia de no revelar eso, de no revelarlo, ¿no? Siempre y cuando, bueno, esto pasa, por ejemplo, cuando en secreto profesional, un psicólogo, o no psicólogo, o un ginecólogo, o qué sé yo, un abogado. Bien, en la confesión, más todavía porque es un secreto sacramental, sigilo sacramental, bien, o secreto de conciencia, cuando, por ejemplo, uno le abre el alma a un director espiritual y le comenta estas cosas. Bien, obviamente el tema de la confesión es un tema aparte por el sigilo del sacramento, por lo que implica, ¿no? Pero se puede dar un secreto confiado a nivel, en general, profesional o entre amigos. Pido, por favor, que esto no lo comentes, lo que te voy a decir es muy grave. Bien, ¿hay algún límite para guardar o no este secreto confiado? ¿Confiado? Bueno, sí hay un límite, hay un límite. El límite es que si yo recibo un secreto confiado, ¿no? Es decir, recibo un secreto a condición de que me voy a callar. No hablamos del secreto de confesión, ¿no? Sino en general, entre las personas nomás, a condición de que me voy a callar. Pero resulta que después ese secreto o esa cosa que me han contado perjudica tanto a la misma persona que me lo dice o a terceros inocentes, es cuando se da la excepción por el bien de justicia y por el bien común en que yo no estoy obligado a guardarlo. Ejemplo, viene un amigo y me dice que va a poner una bomba en un hipermercado, ¿no? O mejor dicho, me dice, te voy a contar algo, pero primero te pido que me prometas que no vas a decir nada. ¿Puedo contar con tu palabra? No hace falta que use la palabra prometas, ¿no? Te voy a contar algo a condición de que no cuentes nada. Perfecto, sí. ¿Cómo no? Voy a guardar secreto. Bien. Y me dice que voy a poner una bomba en un hipermercado porque no me aguanto más a los blancos que viven, o a los negros, o a los chinos, o a lo que sea, que están trabajando y viviendo en ese hipermercado. Ujú. Yo escucho ese secreto, ¿no? Pero como está en juego el bien común y a su vez el bien de terceros involucrados inocentes, yo no estoy obligado. Es más, al contrario, estoy obligado a decirlo. Esto ha pasado en muchos casos, ¿saben de qué? En los casos de abuso sexual, ¿no? Que cuando alguno fuera del ámbito de la confesión se enteró de algo de todo esto, dijo, yo no puedo cargar con este peso, debo contarlo, no me queda otra opción. ¿Mm? Bueno, ahí el secreto confiado entonces tiene sus propios límites, ¿no? Bueno, creo que más o menos es todo lo que venía diciendo. Nos encontramos entonces en el capítulo, perdón, en el clase número 20 de Catequesis para Bárbaros, mandamiento no mentir. Hago simplemente ahora una pequeña
conclusión de todo esto antes de terminar. Nos encontramos entonces con el octavo mandamiento de la ley de Dios, que se encuentra en el capítulo 20 del Éxodo, que manda no levantar falso testimonio ni mentir. Este mandamiento es de orden natural y de orden sobrenatural, se encuentra en las tablas de la ley, pero también se encuentra escrito en el corazón de los hombres, regulado en las tablas de Moisés, y a su vez después depende de la virtud de la justicia. Todos tenemos, por ese deseo de verdad que hay en el ser humano, por la inteligencia, porque la inteligencia está hecha para la verdad, tenemos derecho a conocer la verdad. Aunque no tenemos derecho a conocer todas las verdades, ni en cualquier momento, ni en cualquier lugar, ni en cualquier edad, ¿no? Bien, esa virtud, la virtud de la veracidad, depende de la virtud de la justicia. Y está regulada por las dos patas, la de la prudencia, entre las virtudes cardinales, y la caridad, entre las virtudes teologales, ¿no? Hay varios pecados contra la verdad, dijimos como la calumnia, la difamación, bueno, el falso testimonio en un juicio, y a su vez hay algunas no excepciones a la verdad, a no decir mentiras, no son excepciones, por cierto, sino que es no decir toda la verdad, sino que acallarme a veces la verdad, porque el otro no tiene derecho a conocerla. Bien, y eso se conoce como la restricción mental, que tiene sus características, sus puntos específicos, y es algo complicado. Uno tiene que acostumbrarse a eso porque puede llegar a habituarse a mentir. Muy fácilmente nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Hay obligación de restituir cuando uno mintió, en muchos de los casos, ¿no? Y en otros casos, cuando no se da esa necesidad, se deja nomás que siga. Termino con esto simplemente. Acordarse siempre que lo que decíamos al principio, nuestro Señor, cuando se define, de las pocas veces que se define, dice que es rey, dice que es el Hijo de Dios, etc. Él se define como la misma verdad, la verdad encarnada, ¿no? Ego sum via, vita et veritas. Yo soy camino, verdad y vida. Y eso es algo muy consolador, ¿no? Quien habla con verdad, quien dice la verdad, quien hace la verdad, realmente se hace verdaderamente hijo de Dios. No solamente por el bautismo, sino incluso porque Dios mismo es la verdad. Aún si uno no estuviera bautizado, ya de algún modo, analógicamente, estamos siendo hijos de Dios por la verdad, por hacer, decir y tratar de vivir en la verdad. Y quien no lo hace, como dice el Evangelio, es hijo de la mentira o hijo del padre de la mentira, que es el demonio. La mentira puede ser un pecado grave o un pecado leve, pecado mortal o pecado venial, según sus circunstancias, como vimos, pero siempre hay que acostumbrarse a vivir en la verdad. Bien, antes de terminar les voy a dar la bendición para que podamos ir tranquilos entonces a casa. Estamos, reitero, en la clase número 20, faltan apenas 10 clases, vamos a hacer al final de todo para los que quieran un pequeño certificado, un pequeño examen, vamos a ver cómo lo diagramamos después les diré. Y bueno, le pido que mientras tanto me ayuden con sus oraciones. Hacemos la oración para terminar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se olviden de darle like y compartir este video, así llega a más gente. Acuérdense que es un modo también en concreto de apoyar el canal. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase de catequesis para bárbaros. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.